Queridos amigos, ustedes se preguntarán, como yo también me pregunto, qué significa esta mención que me otorga la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como iconógrafo, escritor, restaurador y presbítero. Y como dos de esas palabras vienen del griego, quiero explicárselas para que comprendan qué significan. Iconógrafo es aquel que escribe imágenes. No solamente se refiere a aquel que pinta iconos, imágenes religiosas, sino que propiamente es un escritor que utiliza la imagen, los colores, las formas, para poder abrir una ventana que nos permita ver el más allá. Que eso es exactamente un icono, ¿no? Una ventana hacia la trascendencia. Bueno, y presbítero en griego significa anciano, porque las primitivas comunidades cristianas elegían entre las personas mayores aquellos que iban a curar, ¿no es cierto? De ahí cura, aquellos que iban a cuidar de una comunidad, y entendía que para esta función convenía que fuera una persona que tuviera experiencia y que en esto la juventud no era bueno, sino que era bueno la madurez. Y por eso vendría a ser lo mismo que senador, ¿no es cierto?, en latín, de senectus, ¿no? Aquella persona grande que por esa razón, por ya tener mucho camino hecho y mucha experiencia, puede ayudar a que camine bien una comunidad. Bueno, entonces ahora que sabemos las cuatro palabras, ¿qué tiene que ver un iconógrafo con un restaurador, con un escritor, con un presbítero, que en verdad significaría sacerdote? Y en eso, es decir, preguntarnos si es un cura que hace otras cosas, por decirles, un cura que tiene un hobby, es decir, un cura que nada, un cura que juega al tenis, un cura que escribe o un cura que cultiva una huerta. Y yo verdaderamente nunca entendí estas cuatro cosas o estas tres cosas que se agregan a presbítero como un hobby mío. Entonces algunas veces puede ser también un desarreglo, porque el sacerdocio es entendido como una totalidad de la persona, por eso el celibato, ¿no? Entonces es un cura que se dedica a algo que no es propiamente su ministerio sacerdotal, y entonces ustedes habrán visto, como yo también, sacerdotes, religiosos, religiosas que están a cargo de una escuela, de una organización o lo que fuera, y que algunas veces con el tiempo se convierten más en un administrador de esa empresa que en un consagrado, en alguien que verdaderamente tiene el corazón puesto en llevar a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco yo lo he entendido como un desarreglo, porque si fuera un desarreglo trataría de cambiarlo, ¿no? Bueno, ¿qué significa o cómo se entienden estas cuatro cosas juntas? Bueno, yo las entiendo desde el punto de vista de una formación clásica. Ustedes saben que en la formación clásica, en la relación entre Dios y nosotros, existe un movimiento de Dios hacia el hombre que se llama natura, y que de ahí viene naturaleza y que es lo nacido, es decir, lo que Dios nos dio. Y existe un movimiento que va del hombre a Dios que se llama cultura, que viene de cultivado. Y por eso algo primordial en la cultura es el culto, justamente, ¿no? Que es ese aspecto específico que se dirige a Dios. Entonces, yo siempre entendí que en ese movimiento entre Dios y los hombres y los hombres y Dios, yo estaba metido.
Y la cultura es muy interesante porque supone un plus, es decir, Dios nos da un río y nos da árboles y nosotros con los árboles construimos un puente y podemos unir las dos riberas de ese río. Entonces, es como si Dios, que es todopoderoso y todo lo sabe y todo lo puede, dejara inconclusa la creación para que los hombres la concluyéramos a través de la cultura, de ese plus que se produce, porque el puente antes no existía. Entonces, en una cultura de cristiandad, como es la cultura que se dio en la antigüedad, en la Edad Media, todo hablaba de Dios. Y basta ver un pueblo, ¿no es cierto?, medieval para darnos cuenta la distancia enorme que existe entre una casa y un templo, incluso entre un castillo y un templo, y que el lugar más alto es el campanario y que el lugar más rico y más decorado, ¿no es cierto?, es el altar, porque todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre dice, todo lo que el hombre transforma, tiene como ese fin de devolverle a Dios lo que Dios nos ha dado. Pero en una cultura burguesa las cosas cambian. Ustedes saben que la Revolución Francesa hace que surja la burguesía, la sociedad se convierta en una sociedad urbana, después va a venir por supuesto la Revolución Industrial, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese hombre que estaba acostumbrado a ver a Dios y que si llovía o si el viento se movía o si todo o una persona se moría o se enfermaba, todo tenía una relación con Dios, pasa a ser un hombre que lo que ve en la cultura es la mano humana. Es decir, yo me levanto a la mañana y caliento mi café en el microondas y después me tomo el colectivo que me lleva al trabajo y después ahí subo el ascensor y me pongo en la computadora a trabajar y el microondas, el colectivo, el ascensor y la computadora son creaciones humanas y entonces ¿qué vi de la naturaleza? ¿Qué vi de Dios? Una maceta que tengo en el balcón y que tengo que regar porque está luchando entre la vida y la muerte. O esos hermosos árboles que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires gracias a los paisajistas que la diseñaron. Entonces, bueno, yo siempre entendí mi sacerdocio inserto en este movimiento del hombre a Dios, de la cultura y particularmente en el mundo del arte, en el mundo de la belleza. Ustedes saben que yo tenía 8 años, estaba haciendo primer grado en Estados Unidos, era una forma muy particular de educar que tenían en ese colegio y a mi padre, que era un científico, era un geólogo, un hidrólogo, le dice la psicopedagoga la pésima noticia: su hijo va a ser un artista. Con lo cual, mi pobre padre casi se muere, ¿no es cierto? Pero, es decir, siempre sentí una enorme sensibilidad frente a la belleza, tanto de la creación, de la natura como de la cultura. Y entonces, ahí van a entender un poquito qué es esto de cada uno de los nombres con los cuales me designa esta norma, porque Santo Domingo de Guzmán, hoy es el día de Santo Domingo de Guzmán, que para mí es un santo muy querido porque parte de mi formación la he hecho con los dominicos. Dice, contemplata alis tradere, es decir, aquello que contemplás, dáselo a los demás. Y esto no es solamente una idea religiosa, ¿no? Es decir, todos los artistas tienen de alguna manera este pensamiento. El muralista mexicano Diego Rivera, que era ateo, decía que eso que hacían los campesinos para que nosotros llenáramos nuestros estómagos, lo hacían los artistas para que nosotros llenáramos el mundo de nuestras emociones. O por ejemplo Rilke, Rainer Maria Rilke, que era un poeta checo,
y que creía en Dios, pero en un Dios inmanente, en un Dios que se va construyendo el hombre a través de la historia, decía que los artistas eran abejas de lo invisible, ¿no es cierto? Que ellos libaban en algo invisible y producían una miel que hacía que eso invisible fuera comestible para los hombres. Entonces, ¿cómo entendí yo mi función sacerdotal? Bueno, ver primero, contemplar, eso, libar, ¿no es cierto? Mostrar, y mostrarlo a través del doble lenguaje que tenemos los hombres, que son las imágenes y las palabras, es decir, un mundo más simbólico y un mundo más conceptual, por eso iconógrafo y por eso escritor, y restaurador, porque en el fondo, una vez que uno ve y muestra, lo que tiene que hacer es restaurar, ¿no es cierto? Es decir, estamos desordenados, ¿no es cierto? Estamos viviendo mal, estamos entendiéndonos pésimo, estamos construyendo una torre que está torcida. Y entonces, ¿qué es lo que hay que restaurar? Y bueno, sobre todo el hombre, porque el hombre es la gran obra de arte que tiene al gran artista que es Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que restaurar? Esta gran obra de arte que está cascada, que está envejecida, que está golpeada. Y entonces lo mismo que se hace en una pintura antigua, como hago porque conozco las técnicas de pintura antigua como el temple y por lo tanto puedo restaurarlas. Bueno, lo mismo con respecto a una persona, es decir, tratar de ver cómo Dios la pensó y de restaurarla para que sea lo que Dios quiso que fuera, porque ese hombre está ajado, está ensuciado, está desordenado por su historia, por sus golpes, y algunas veces porque, sobre todo en nuestro tiempo, que es masivo, vieron que Ortega y Gasset, que es el gran filósofo de las masas, decía, el mundo es como una gran muestra de cuadros en el cual hay muy pocos originales y muchas copias. Entonces, si yo tengo rulos, quiero plancharme el pelo para tenerlo lacio y no ver la belleza que tiene el rulo, ¿no es cierto? Y mostrar la belleza del rulo en mi pelo. Entonces, lo primero es ver y mostrar el plan al hombre que tiene Dios. Y por lo tanto, acompañarlo en la restauración. Eso primero conmigo mismo, es decir, yo ver qué plan tiene Dios para mí y tratar de restaurarlo, de enderezarlo, pero también en los demás, ¿no es cierto? Y eso en la confesión, eso en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Y como el hombre es, Aristóteles decía, son políticos, ¿no es cierto? Es decir, un animal político, es decir, de la polis, un animal que vive socialmente, en gregario, en convivencia con otros. Entonces, bueno, eso mismo que hay que restaurar en el hombre, hay que restaurarlo en la familia, hay que restaurarlo en la ciudad, hay que restaurarlo en la patria. Y por supuesto, también hay que restaurarlo en la iglesia, porque iglesia significa eh, comunión de personas, encuentro de personas, asamblea, y por lo tanto también la iglesia necesita volver a ser constantemente lo que Dios pensó cuando la instituyó. Bueno, cuando se va acercando el ocaso de la vida, yo soy un hombre de 60 y tantos años, evidentemente uno va pensando, ya conoce cuál ha sido su misión, ha tratado de vivirla, y entonces va buscando discípulos y va dejando un legado, y eso sustancialmente es la Fundación La Santa Faz. Es decir, si si les tuviera que definir qué es el Padre Pérez, pero hecho institución, ¿no?
y es tratar de hacer de un patrimonio, de unas instituciones, de una casa de retiro hermosa, de dos residencias para recibir universitarios, varones y chicas, de una escuela para enseñar arte, de un templo para encontrarnos con Dios. Eh, eh, es que la misión de esta de ver y de mostrar y de restaurar ya pueda no solamente hacerla yo, sino que puedan hacerla otras personas que puedan seguir esa vocación, por supuesto porque encuentran afinidad ellos en esa vocación, ¿no es cierto? Y se sienten llamados a hacer lo mismo, y entonces uno pueda un día morirse y que esta obra tan linda pueda seguir adelante. Bueno, por supuesto, si yo tardo 10 minutos, en 16 minutos, perdón, en explicarles quién soy, evidentemente esto quiere decir que no es sencillo y que por lo tanto no va a ser comprendido fácilmente. Entonces, evidentemente, esto me ha pasado. En la iglesia dicen, ¿qué hace el padre Pérez? Pinta figuritas, restaura cuadros rotos. Y en el mundo también dicen, ¿qué hace este cura? A ver, quiere venir a censurarnos, quiere venir a restaurar una cultura de cristiandad. Y bueno, y por eso uno tiene que entender que siempre que quiere ser auténtico va a tener que padecer el no ser comprendido demasiado. Y por eso quiero agradecerle muy especialmente, ¿no?, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el recibir este honor, ¿no?, de ser entendido por la legislatura como una persona destacada en el campo de la cultura, como iconógrafo, restaurador, escritor y presbítero, y el haber podido hacer algún aporte en la construcción de esta ciudad en la que vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y yo, y en donde seguiremos, ¿no es cierto?, Dios quiera, por muchas generaciones dando nuestro servicio. Así que, bueno, agradecerles tan especialmente esta mención, y para todos aquellos que vean este video, el darles la bendición como siempre, para que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.